Buenos días, público asistente. Vamos a dar inicio a la mesa temática sobre derechos de las mujeres, una mesa emblemática para este evento que realizamos año con año y que lo ha hecho característico desde ya un buen número de ediciones anteriores. Hoy tenemos a 3 mujeres ejemplares como ponentes y estaremos muy atentas y atentos escuchando sus intervenciones. En primer lugar, voy a leer una breve síntesis curricular de cada una de ellas y posteriormente les iré dando el uso de la voz a cada una hasta por 15 minutos, haciéndoles respetuosamente la nota de que, dado que estamos justos en tiempo para las siguientes actividades programadas para el día de hoy, que es cierre de este congreso seminario, voy a marcarles el tiempo cuando les queden 2 minutos para finalizar su intervención. En ese orden, me permito presentarles a la doctora Birmania Sánchez Camacho, quien nos acompaña desde Santo Domingo. La doctora Birmania es abogada familiarista, es docente de Derecho de Familia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Es candidata a PhD, doctorado por la Universidad del País Vasco, España. Es doctora honoris causa por la Universidad Emmanuel Kant en la Ciudad de México. Tiene maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, así como maestría en Derecho de Familia y Actos del Estado Civil, ambos grados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, es consultora del Senado de la República. Es encargada de Asuntos de Familia del Instituto de Género y Familia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, auspiciadora de la Marcha de las Novias y conferencista nacional e internacional en los temas de familia, niños, niñas y adolescentes, y miembro de importantes organizaciones como lo es el Comité Científico de Derecho Familiar en la Ciudad de México. Enseguida me permito presentar a la maestra Alma Rosa Solís Ríos, quien es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene certificación a nivel internacional en el proceso penal acusatorio por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de Santiago de Chile, fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango durante el periodo 2004 a 2010, fue jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y en la actualidad es docente investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y la tercera ponente es la doctora Susana Pacheco Rodríguez, quien es especialista en perspectiva de género y tutela judicial por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestrante y doctorante en Derecho Judicial por la Universidad Judicial, Institución de Estudios Superiores Especializados del Poder Judicial del Estado, y es doctora honoris causa por el Centro Universitario Emmanuel Kant. Además, cabe recalcar que tiene el reconocimiento del Consejo Editorial de la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de México, por el trabajo desempeñado en el mundo de la abogacía, que está haciendo historia y cambiando la perspectiva de género en el ámbito jurídico en México. Son 3 mujeres admirables, sin duda alguna, y en ese tenor me permito darle, en primer lugar, el uso de la voz a la doctora Birmania Sánchez Camacho, hasta por 15 minutos. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a Alan y los demás participantes en este congreso. Para mí, desde República Dominicana, es un honor estar con ustedes y vamos a compartir algo sobre la mujer, así he titulado mi ponencia, la mujer en tiempo de pandemia. Me gustaría que me habilitaran para proyectar. En un momento la habilito, doctora. Ahí está habilitada. Lo que voy a hablar es sobre el rol de la mujer en tiempos de pandemia. Dice que en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró, dice, la pandemia, el COVID-19, dice que ha afectado a más de 100 países. Todos y todas sabemos esa situación, dice que no ha afectado a todas y a todas. El sistema de salud en República Dominicana, y al igual que en otros países, dice también colapsó. Dice, debido a esa infección del COVID-19. ¿Por qué dice? Porque hay una saturación increíble. Nosotros no estábamos preparados para eso, en el caso de República Dominicana, y esa saturación
y que se ha mantenido con la parte de salud, dice también ha saturado los hechos de violencia contra la mujer. Nosotros decimos que esa violencia, al tener el confinamiento de las personas en el hogar, ese monstruo estaba ahí. Ese monstruo lo que ha hecho es que se ha despertado, pero el monstruo estaba. ¿Qué ha pasado? Dice, con las mujeres alrededor del mundo para enfrentar la crisis, esta crisis paralela, es decir, la crisis de la pandemia del COVID-19 y la crisis de la violencia. Algo que nosotros debemos de reflexionar, porque entiendo que en cada país esto tenemos lo mismo, ¿verdad? Y por eso es bueno siempre mantenernos en estos congresos, en estos seminarios, porque de aquí podemos sacar muchas conclusiones. Decimos que una pandemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Ustedes dirán, ¿y qué se relaciona esto con la violencia de género y los feminicidios? Si no estamos hablando ya de enfermedad contagiosa, sí, nosotros tenemos que enlazar esa parte de la pandemia con la violencia intrafamiliar, con los feminicidios, dice, por la situación del mismo confinamiento que hay. En el caso de República Dominicana, vuelvo y repito, fue una situación difícil porque no estábamos preparados, pero también es un país en vía de desarrollo y que no es la misma situación, por ejemplo, que en Estados Unidos, que el gobierno asumió entregarle a cada familia X cantidad de dinero. Aunque aquí en República Dominicana el Estado pudo entregar alguna mensualidad, pero cosa muy mínimo. Estamos hablando menos de $100 mensual. Y en aquellas personas que tenían préstamo con la banca nacional, no importa que sean pública o privada, se le dio una concesión de 3 meses para no pagar el préstamo, porque si no estaba trabajando o lo habían cancelado, porque hay muchas situaciones de empresas que tuvieron que reducir su personal porque tampoco tenían esa producción. Entonces, por eso nosotros decimos que la diferencia, dice, del COVID-19, la violencia de género, dice, es un problema de Estado y que los estados no han logrado abordar con la seriedad que se requiere, ¿ya? Pero también decimos que es un problema de salud porque afecta el bienestar físico, psicológico y social, tanto de la mujer como de toda su familia. Hablamos que la mujer, las mujeres, ¿verdad? Seguimos desprotegidas por el enfoque de las políticas que ni se acerca a nuestra situación real. Es decir, las políticas públicas que están haciendo los estados, dice, no se enfoca en realidad a lo que está sucediendo con la mujer. Por ejemplo, nosotros en un país somos un país pequeño, estamos en 11 millones de habitantes. Nosotros apenas lo que tenemos son 3 casas de acogida y una casa conductual para hombres. Entonces esas políticas públicas que establece el Estado están muy restringidas porque deberíamos de tener en cada provincia, tenemos 30 provincias, debería de haber en cada provincia una casa de acogida o refugio para la mujer, también una casa conductual, porque a todo esto también tenemos que tratar al hombre. Y las estadísticas nos han dado que en el distrito, en la capital, la violencia intrafamiliar ha bajado bastante porque se mantiene lo que es la casa conductual. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que siempre estén en todos los pueblos. Dice que históricamente la situación de la mujer, todos y todas sabemos, dice la situación de desigualdad.
desde el principio de la humanidad hemos mantenido una desigualdad. Es decir, pero nuestra Constitución, en el artículo 39, habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, de que se hable de esa igualdad, ya per se, de que se apliquen esas políticas, dice, no se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, aunque tenemos una ley electoral que no establece la cantidad para las mujeres en la política, eso no se establece. Entonces mantenemos en eso una desigualdad. En el caso de las mujeres y niñas o niños en contexto de violencia intrafamiliar, el aislamiento en los hogares, dice, aumenta la probabilidad de que ocurran hechos violentos. Dice, esto favorece la sistematicidad de su comisión. Asimismo, puede dificultar la interposición de denuncia debido a la proximidad del victimario. ¿Qué pasa con esto? Al mantenerlo en confinamiento, dice que van a estar juntos, la mujer se le hace un poquito más difícil poder llamar. Nosotros tenemos lo que es Línea Vida, tenemos el 911, pero se le hace mucho más difícil llamar. ¿Cuál es el problema? Dice, tenemos un problema mundial. Y decimos que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o violencia física, en su mayoría por parte de su pareja. Dice, la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. Mire, en esta parte de la violencia sexual, justamente en estos días en nuestro país, se está modificando lo que es el Código Penal, ya que nosotros mantenemos aún lo que es el Código Napoleónico. Estamos un poco retrasados con eso y no se ha llegado a un acuerdo, primero por el tema del aborto, porque aquí es penalizado, y segundo, por la parte de la violencia sexual, que hay legisladores que han establecido que no se puede castigar al hombre, al esposo, al compañero, igual que una persona que no tenga ningún tipo de relación con la mujer, con la misma pena. Entonces, en eso se está trabajando. Ha sido una situación de mucha discusión con los grupos feministas y todo eso, porque se dice que una violación, no importa de dónde venga, dice, tiene que ser una violación y debe tener el mismo castigo. Es decir, porque sea esposo, yo te voy a poner 1 año, que es lo que el Congreso ahora quiere, porque sea un desconocido, entonces te voy a poner 15. Entonces, ahí no existe la parte de la igualdad. Hablamos que 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja en el último año. Es decir, eso es mucho, 243 millones. Dice, es demasiado. Desde que se desató el brote del COVID-19, los nuevos datos e informes que se presentan, quienes están en primera línea, revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. En este caso, República Dominicana dice no ha quedado atrás con estas estadísticas. Los feminicidios con nosotros han aumentado. El año pasado tuvimos 76, mucho. En este año llevamos alrededor de 54. Ahí ha bajado un poco, pero este mes de noviembre y diciembre son los meses más fuertes para los feminicidios. Entonces, esos feminicidios también tienen una base sometida en esta parte del COVID-19.
Decimos, es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis del COVID-19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla. Dado que en los casos del COVID-19 sigue sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales como los refugios y las líneas de atención en lo que se atiende a quienes padecen de violencia en el hogar. Recuerden que les decía que nosotros casas de refugio solamente tenemos 3. Para una población tan fuerte, es decir, tenemos alrededor de 5 millones y algo de mujeres. Es decir, son muy pocos los refugios que nosotros tenemos. Ahí es que entra la parte, dice, de esas políticas públicas. En este sentido, sobre todas las personas que recae la responsabilidad. La ONU Mujeres, dice, brinda la información, ¿verdad? Donde los estados, dice, ¿qué van a hacer los estados? Entonces, tenemos datos básicos, en el caso de República Dominicana, dice la violencia intrafamiliar que ha seguido aumentando. Como les decía ahorita, no tenemos tanto en este año tanto feminicidio, pero sí la parte de la violencia ha aumentado mucho. Y tenemos, por ejemplo, los abusos sexuales con las niñas, un fenómeno que se nos ha estado dando con relación a los padrastros. Es decir, hemos tenido sentencias muy ejemplares en los últimos días, también con lo que es un ácido, que aquí en República Dominicana ahora muchos hombres han tomado esto como un arma para tirarle ese ácido a la mujer, en que esa mujer se desfigura su cuerpo completo. Hace 2 meses murió una porque le mandaron a tirar ese ácido, y otra que se da una condena de 30 años, y fue una condena muy ejemplar, esa sentencia hace 1 mes y algo que salió, y fue una sentencia excelente. Pero vemos los sobrevivientes, dice, no disponen de información necesaria, se desconocen los medios a los que pueden acudir para recibir apoyo. ¿Por qué? Porque no hay esa comunicación en la radio, en la televisión. Entonces, ¿a dónde tiene que ir en caso de que sufra violencia? Que es una situación que nosotros la vemos muy penosa, porque el Estado, dice, tiene esa responsabilidad. Entonces, aquí le hablo una parte sobre la violencia de género en confinamiento. Dice, pero si algo ha impactado el confinamiento contra las mujeres es el tema de la violencia de género. Antes de la cuarentena, una mujer sufría violencia en su hogar, podía buscar ayuda, como le decía, sin ser vista por su ofensor. Ahora resulta casi imposible tener que vivir con esta persona las 24 horas. Ya nosotros salimos del confinamiento el mes pasado, se fue haciendo de una forma escalonada, aunque lamentablemente estamos entrando ahora en estos días en una 4ª ola del COVID-19. Es decir, habíamos mantenido los informes diarios de 2 personas, muerte, 3, en algunos días 0. La tasa estaba de positividad sumamente baja, pero ahora de una semana para acá ha aumentado, entramos en una 4ª ola del COVID. Sin embargo, eso de entrar en una 4ª ola del COVID también va a entrar en un aumento de la violencia en contra de la mujer y las niñas. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente la ocupación y las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe. Entonces, nosotros en esa parte, esa crisis que generó el COVID también en el Caribe, República Dominicana pertenece al Caribe, y eso también nosotros no hemos sentido afectado. Y eso hay unos datos del CEPAL que establece
dice toda la parte discriminatoria de la mujer en cuanto al proceso en el COVID-19. La mujer, dice, ha estado históricamente excluida de la vida pública y a pesar que durante las últimas décadas su incorporación se ha promovido desde muchos frentes, aún persisten grandes desafíos de igualdad entre hombres y mujeres. Doctora Birmania, le quedan 2 minutitos. Ok, por eso estoy saltando. Bueno, ¿cómo hacemos? Dice, aquí propongo, como siempre, algunos consejos para tomar acciones desde nuestro lugar individual sobre la realidad que nos toca. Eduquemos, siempre estoy hablando sobre la educación, escuchar a las personas que tenemos al lado, no hacernos de la vista gorda. Y al final, yo digo que yo creo que a la República Dominicana le ha llegado el tiempo de irnos acostumbrando a ver mujeres tomando decisiones, de ver mujeres en posiciones de influencia, no solamente a nivel político, pero también a nivel privado. La mujer merece ser líder, no por un tema de competencia, sino porque tiene méritos y porque agrega valor. Es el mensaje que quiero que se quede con las personas, que la mujer agrega, la mujer aporta y la mujer ayuda también a construir un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Birmania. Excelente disertación. Enhorabuena por su participación, doctora, y muchas gracias por haber estado con nosotros en este congreso. Enseguida le cedo el uso de la voz a la maestra Alma Rosa Solís Ríos, hasta por 15 minutos. Adelante, maestra Alma Rosa. Buenos días. ¿Sí me escuchan? La escuchamos, maestra. Buenos días. Disculpen mi problema que tengo aquí con la tecnología. Ruego verdaderamente una disculpa. Voy a tratar de ser ejecutiva, lo más ejecutiva que pueda. Voy a hacer mi presentación. Antes que nada, buenos días a todas y a todos. El día de hoy tengo el lujo, el honor, el gusto de compartir este espacio con dos expertas y amigas, las doctoras Birmania Sánchez Camacho y Susana Pacheco Rodríguez. Agradezco profundamente a nuestra alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a los integrantes del cuerpo académico consolidado, aspectos constitucionales de la reforma del Estado mexicano, en las personas especialmente del doctor Raúl Montoya Zamora y Alan Arroyo Cisneros, al invitarme a participar en este evento académico. El título de mi tesis es Análisis histórico del aborto y el caso Coahuila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, para efectos metodológicos lo dividiré en dos partes. Primeramente haré un breve recorrido histórico del aborto y posteriormente analizaré los casos más relevantes del caso Coahuila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Sin lugar a dudas, estamos viviendo momentos históricos. En este escenario, debemos repensar el lugar que tiene la academia ante este tema, sin olvidar el pensamiento crítico, el valor de la reflexión y evitar, lo subrayo, en la medida de lo posible, el fanatismo religioso, el autoritarismo político o la agresión hacia el otro. En tiempos recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha estado en el centro del debate público. Esto se debe a sus resoluciones respecto a la interrupción legal del embarazo, un tema que siempre ha despertado apasionados debates. El aborto es una guerra de absolutos, en donde los principios constitucionales dominantes en el mundo occidental parecen dar argumentos a los dos bandos en pugna, tanto a quienes señalan la prioridad de respetar el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo, como a quienes se decantan por lo que consideran el derecho a la vida de los no nacidos.
Ambos bandos suelen encerrarse en sus trincheras discursivas, generalmente dejando de lado el diálogo y el intercambio de ideas para sustituirlos por insultos y estigmatizaciones. Esta realidad la encontramos también en México, en donde la confrontación se ve aumentada por la simplificación de los medios de información, pareciendo que los miembros del máximo tribunal del país deciden sobre temas a partir de convicciones personales o de tendencias dominantes en la sociedad civil o en el gobierno federal en turno, lo que evita una mejor comprensión sobre lo que es una Suprema Corte y cuál es su función. Además, y esto de veras es lamentable, le resta legitimidad a sus decisiones frente al ciudadano común, lo cual encierra un peligro, el de un poder judicial aislado de la sociedad mexicana, visto como un ente extraño y no como lo que es, uno de los pilares del sistema democrático y el respeto al Estado de Derecho. Ante este escenario, es pertinente realizar un somero análisis sobre el devenir histórico de la interrupción legal del embarazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, para poder salir de una visión simplista que los postulados absolutos que este tema suele generar y así poder entender nuestro presente. Las recientes decisiones del Tribunal Constitucional de nuestro país no son ocurrencias, modas, imposiciones de sectores de la clase política o de la sociedad civil, sino el resultado de debates jurídicos serios que han tomado varias décadas, en las cuales el Poder Judicial ha realizado una serie de interpretaciones sobre los derechos plasmados en nuestra Carta Magna, los cuales han generado una estructura de análisis argumentativos y jurisprudenciales sobre el tema del aborto, que ya, reitero, que ya hacían predecible las últimas resoluciones que se han tomado en este tema. Para iniciar este primer apartado de nuestra ponencia, es necesario partir de agosto de 2000, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales de la capital, al aumentar las causales por las que a una mujer se le permitía interrumpir su gestación. Al embarazo como resultado de una violación y a la acción imprudencial de la mujer, se sumó el riesgo para la salud de la mujer, las malformaciones genéticas o genéticas graves en el producto cuando el embarazo fuera resultado de una inseminación artificial no consentida. Esto lo conocemos como la Ley Robles. ¿Por qué? Porque fue promulgada precisamente por Rosario Robles cuando fue jefa del Distrito Federal. Estas reformas despertaron polémicas entre diversos grupos sociales, por lo que las fracciones parlamentarias de la Asamblea Capitalina, del Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. El máximo tribunal del país resolvió la controversia en enero del 2002. El resultado fue la ratificación de las reformas señaladas. Luego viene la despenalización del aborto antes de las 12 semanas en la Ciudad de México. Después de una serie de discusiones, el resultado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue de 8 votos a favor de la constitucionalidad de las reformas hechas en la Ciudad de México y solamente fueron 3 en contra. Al alcanzarse la mayoría calificada, se estableció jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales de México, determinándose los parámetros constitucionales dentro de los cuales podría legislarse en otras entidades federativas para despenalizar el aborto voluntario, lo cual ocurrió en Oaxaca en 2019, en Hidalgo, en Veracruz,
en el 2021. Otro caso importante que se debe destacar ocurrió en mayo del 2019, cuando la primera sala de la Suprema Corte resolvió por unanimidad negarle a una mujer el acceso a la interrupción del embarazo cuando ésta está en riesgo su salud, y la Corte resolvió que es inconstitucional. Esto en respuesta al caso de una mujer llamada Marisa, el famoso caso Marisa que todos ustedes deben de conocer. Le negó el aborto a pesar de que el embarazo ponía en riesgo su vida, argumentando que la Ley General de Salud a la que se adscribía el hospital, por ser un ente federal, no contemplaba la interrupción legal del embarazo. En junio del mismo año, también la primera sala de la Suprema Corte declaró como inconstitucional el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, que consideraba como delito el aborto en casos de violación. Si este se solicitaba después de los primeros 90 días de gestación, esto luego de analizar el caso de una menor de edad con parálisis cerebral a la que le negó la interrupción del embarazo. De lo anterior, podemos concluir que desde hace algunos años se establecieron las líneas argumentativas y jurisprudenciales que han utilizado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las recientes decisiones del máximo órgano del país respecto a la interrupción legal del embarazo son entendibles si vemos la evolución de sus decisiones en este año. Debido a que lo discutido hace algunas semanas muestra un nuevo paso en el mismo sentido. Concretamente, hacemos referencia a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República, repito, la entonces Procuraduría General de la República, sobre algunos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, los cuales fueron modificados en octubre de 2017. Específicamente, la decisión se centró en el artículo 196, que señalaba la pena de 1 a 3 años de prisión para la mujer que voluntariamente interrumpiera su embarazo, así como las personas que lo asistieran. En el artículo 198, que impedía que una mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario. Igual en el artículo 199, que criminalizaba el aborto y limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación o inseminación artificial no consentida. Así como en el artículo 224, que señalaba una pena menor para el delito de violación entre cónyuges que entre personas que no lo eran. En un comunicado de prensa dado a conocer el 7 de septiembre del presente año, el máximo tribunal del país exponía lo siguiente, cito textualmente: el día de hoy, la Suprema Corte resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las personas y mujeres y personas gestantes, es decir, sin enfrentar consecuencias penales. Así, la Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Por tanto, estableció el Pleno criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo y que este es inconstitucional.
Por otra parte, la Corte extendió su decisión al artículo 198, asimismo extendió la invalidez a porciones del artículo 199. De esta manera, al haberse alcanzado una mayoría que supera los 8 votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que solo prevén la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como delito, aunque no se imponga una sanción. Por último, la Corte invalidó el artículo 224, fracción segunda, del Código Penal local al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos, parejas civiles, que la pena para la violación en general, por ser discriminatoria especialmente contra las mujeres. Al finalizar la sesión, el ministro presidente destacó que se trata de una decisión histórica en la lucha de los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables. Fin de la cita. La decisión de la Suprema Corte tendrá efectos retroactivos, lo señaló el gobernador del estado de Coahuila, por lo que si hay mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto, serán puestas en libertad inmediatamente. De igual forma, a pesar de la resistencia de determinados grupos políticos que ya han señalado que no modificarán los códigos penales de sus respectivos estados, el ministro Luis María Aguilar señaló que, cito textualmente, esto no impide que los jueces estén obligados de no poder condenar a ninguna mujer por disposición. De modo que aunque estén vigentes esos códigos y sigan sin derogarse, de todos modos los jueces no pueden ya condenar a una mujer a la cárcel o a una sanción penal porque ya existe jurisprudencia de la Corte. De esta forma, la Suprema Dos minutitos, Corte, maestra Alma Rosa. Lo único que quiero precisar es que de esta forma la Corte no solo es congruente consigo misma, al no contradecir la interpretación jurídica, que desde el año 2000 ha tenido al tema de la interrupción legal del embarazo, sino que también muestra estar en sintonía con lo que ya han decidido organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y concluyo con lo expresado por el ministro Saldívar. Lo cito textualmente. Este Tribunal Constitucional demuestra, una vez más, con los hechos y con sus sentencias, que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Muy pertinentes y objetivos sus argumentos, maestra Alma Rosa. Nuestro reconocimiento, maestra, y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. A continuación, me voy a permitir dar lectura de la ponencia de la doctora Susana Pacheco Rodríguez, dado que la afonía que presenta en este momento le impide hacerlo ella misma de viva voz. Doctora Susana, que además aquí está presente, procederé a la lectura de su ponencia, no sin antes desearle pronta recuperación. La ponencia de la doctora Susana Pacheco se denomina Una visión general de los derechos de las mujeres. Es de la autoría de la doctora Susana Pacheco Rodríguez y dice a continuación: excelente mañana tengan todas y todos los presentes en este magnífico segundo Congreso Internacional y noveno Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional.
felicitarles por tan extraordinario evento a todas y cada una de las instituciones que lo hicieron posible y agradecerles especialmente al doctor Alan Arroyo por la honrosa invitación a participar en esta mesa temática sobre los derechos de las mujeres con distinguidas académicas y amigas. Me refiero a la doctora Birmania Sánchez Camacho de la Universidad de Santo Domingo, en Santo Domingo, con quien conjuntamente organizamos en el 2019 por primera vez en Durango la llamada Marcha de las Novias, celebrada año con año en Santo Domingo, República Dominicana, impulsada por la doctora Birmania a manera de protesta y lucha por la violencia contra las mujeres a nivel mundial. Marcha que concluyó con un panel en el auditorio universitario, apoyadas por el entonces rector interino de la UGED, el doctor Alan Arroyo, otra compañera de esta cruzada que hoy también participa en esta mesa de trabajo, y me refiero a la maestra Alma Rosa Solís Ríos, catedrática de nuestra Facultad de Derecho e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Al hablar sobre los derechos de las mujeres, debemos partir de la premisa que estos deben ser iguales a los de los hombres, es decir, tanto unos como otras debemos gozar de derechos fundamentales que abarcan desde la vida, la libertad, la salud, la educación, el bienestar económico, la participación política, una vida libre de violencia, por mencionar solo algunos. Los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las mujeres y los hombres por el simple hecho de existir, los cuales son indispensables para una vida digna. Si bien mujeres y hombres tenemos los mismos derechos desde que nacemos y durante toda la vida, nuestra realidad social es que ambos vivimos situaciones y condiciones diferentes. Las mujeres en escenarios de subordinación y exclusión con relación a los hombres, lo que ha generado un no ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Y hablamos de derechos humanos de las mujeres porque aun y cuando los derechos son aplicables a todas las personas y si bien hoy resultan familiares y cotidianos, ha significado una lucha tenaz y de gran esfuerzo por parte de muchas mujeres a lo largo de la historia, advirtiéndose que existen en la práctica diversos factores que aún discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de estos. Tales derechos los encontramos plasmados en el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de la materia de los que México forma parte. En ese sentido, el artículo primero constitucional señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, además de prohibir toda discriminación por cuestión de género, entre otros aspectos. Asimismo, en su artículo cuarto, refiere el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, repito, tenemos los mismos derechos desde que nacemos y sin embargo, a pesar de que ese reconocimiento es tanto nacional como internacional, las mujeres afrontan situaciones en que sus derechos no siempre se respetan. La igualdad se fundamenta en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, etc. En esa virtud es necesario que las mujeres conozcan sus derechos para poder disfrutarlos y defenderlos en condiciones de equidad. Se dice que la igualdad entre hombres y mujeres existe cuando menos constitucionalmente en papel, que las mujeres tienen en condiciones de igualdad el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, entre otros, a no ser discriminadas. Estimo importante señalar que en el desarrollo e integración del marco constitucional y legal, a partir de las reformas, destaca la protección de los derechos de las mujeres, mereciendo mención especial las reformas constitucionales que incorporan el principio de paridad de género, que hoy alcanza una cobertura prácticamente en todos los espacios del poder público. Mandato de paridad favorecido por los criterios tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que expandieron su aplicación también a la postulación de candidatos a miembros de los ayuntamientos, principio de paridad que se debe observar en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Ejecutivo Federal, sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los órganos autónomos. Por otra parte, a más de las disposiciones constitucionales, existen tratados internacionales signados en nuestro país en materia de derechos humanos de carácter general que reconocen derechos en favor de todas las personas y otros instrumentos destinados especialmente a las mujeres, cuya finalidad es la de lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres a nivel mundial. Como muestra de dichos tratados dirigidos exclusivamente a la protección de los derechos de las mujeres, podemos citar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer, la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores,
mujeres, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos políticos de la mujer. Es digno de mencionarse también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones generales, observaciones finales emitidas por los comités de la Organización de las Naciones Unidas. Adicionalmente, en nuestro sistema jurídico, en el ámbito federal, encontramos también leyes encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres, como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, que es muy vasta en todos los temas de género, por señalar algunas. Además de los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia, especialmente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, para la prevención y atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos son muchos instrumentos jurídicos, bases normativas a los que puede acudir la mujer para recibir orientación. En el ámbito de los poderes legislativos, iniciando con el federal, cabe destacar la reforma constitucional de 2014, ya mencionada en materia político-electoral, que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales, que se reglamentó en las leyes generales de instituciones y procedimientos y de partidos políticos, en los que se incorporan normas que garantizan su debido respeto. La tan anhelada paridad se vio cumplida en el 2019. Por su parte, las legislaturas de los estados han promulgado una serie de leyes orientadas para la protección de las mujeres y sus derechos, las cuales debían de alguna manera realizar las reformas atinentes para procurar observar este principio de paridad establecido en la reforma constitucional. En cuanto al Poder Judicial, la reforma señala que la Corte se integra por 11 ministros y ministras, que la ley instituirá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género que establece el artículo 94. Debo comentarles que a lo largo de cerca de 200 años de historia de la Suprema Corte ha habido aproximadamente 500 ministros, de los cuales únicamente 13 son mujeres en la historia de la Corte. Esto habla de la brecha que existe para que se pueda ir acortando y desterrando estas prácticas. En el caso de magistradas y juezas, la situación es diferente. Hay un 25% en promedio en jueces federales y magistrados federales, y sin embargo aún subsiste este abismo. Es importante que las mujeres conozcamos cuál es la normatividad que tenemos para defendernos como mujeres. El Poder Judicial del Estado de Durango actualmente se conforma con 19, de los cuales 12 son varones y 7 mujeres. En el caso de juezas y jueces son 46 hombres y 23 mujeres. Con esos referentes podemos concluir que la diferencia aún es grande, a pesar de los concursos exclusivos para mujeres que como acciones afirmativas se han efectuado tanto a nivel federal como estatal. En virtud de lo expuesto y considerado, haré mención a ciertos derechos fundamentales desde la óptica de la protección de las mujeres. Derechos sexuales y reproductivos, si bien forman parte de sus derechos fundamentales, a pesar de estar reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales, así como en la legislación federal y estatal, no son reconocidos muchas veces por las autoridades, por la sociedad, por las instituciones e incluso por la propia familia de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y su ejercicio libre. El derecho al trabajo. Para lograr una verdadera igualdad en el ámbito laboral, las mujeres tenemos derecho a recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo, que hombres y mujeres tengan horarios laborales justos, que les permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo cual debe incluir los permisos y licencias por maternidad y paternidad, trabajar sin que importe el estado de embarazo, nuestro estado civil o cualquier otra condición especial, que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres. Derecho a la participación política. Debemos aspirar a la ciudadanía plena a través de una intensa y consciente participación. Para conseguir esto, tenemos derecho a intervenir activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales, a tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, a recibir capacitación para fomentar el liderazgo de las mujeres. En nuestro país, para garantizar la participación política de las mujeres desde hace varios años, como ya se dejó explicado líneas atrás, la reforma
la reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral, que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales, además de que se han venido implementando acciones afirmativas y diversos criterios para garantizar el cumplimiento de paridad de género en la postulación y registro de candidatas para ocupar puestos de elección popular, que si bien no se ha logrado una paridad efectiva en todos los ámbitos, consideramos que sí se aprecian importantes cambios, pues cada vez es mayor la presencia de mujeres ocupando cargos públicos en los ámbitos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los 3 órdenes de gobierno. El derecho de acceso a la justicia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en sus artículos 14, 16 y 17 las garantías a un debido proceso, determinando que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. No obstante lo anterior, muchas veces las mujeres enfrentan diversos obstáculos para acceder a la justicia en virtud de las condiciones de discriminación y desigualdad a las que tienen que enfrentarse muchas veces. De ahí la importancia de que la perspectiva de género se haga presente en el actuar del Poder Judicial, cuyo deber es lograr la eliminación de obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia. Una importante herramienta para tal efecto es la emisión de los distintos protocolos a los que ya se ha hecho mención, entre los cuales se encuentra el de juzgar con perspectiva de género, dirigido a las y los juzgadores para resolver casos en los que estén involucradas personas en situación de vulnerabilidad por desigualdad y discriminación derivados del género. En tales circunstancias, las y los operadores que imparten justicia para cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva de género deben cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género, así como analizar todas aquellas cuestiones relacionadas con estas categorías que pueden traducirse en un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho al acceso a la justicia de las mujeres. Para ejemplificar lo anterior, me permito hacer referencia a un caso que me tocó resolver en segunda instancia, derivado de una controversia familiar en un caso de divorcio promovido por el varón, donde la mujer contrademandó alimentos y la jueza de primera instancia determinó que no había lugar a otorgarlos en virtud de que las partes contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y la demandada tenía trabajo fuera del hogar, que si bien estaba enferma, contaba con asistencia social. En el asunto en cita, el Tribunal de Apelación se acogió a un criterio jurisprudencial que permite suplir la queja deficiente en favor de la familia, y en esa virtud se advierte que lo resuelto en primera instancia provoca un impacto jurídicamente diferenciado. Esto es, se traduce en un trato discriminatorio para la consorte, quien aunque desempeña un trabajo, refirió que ganaba el salario mínimo, que siempre se dedicó al cuidado del hogar y los hijos, actualmente mayores de edad, y que tenía una enfermedad, que carecía de recursos suficientes para subsistir y pagar renta, ya que el hogar conyugal era propiedad del actor. En esa virtud, al juzgar con perspectiva de género, se recalcó que la demandada había estado desempeñando una doble jornada laboral, quehaceres domésticos, cuidado de los hijos, empleo fuera del hogar, lo que debe considerarse como una contribución económica al sostenimiento del hogar para efectos de modificar los derechos de propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado por separación de bienes, además atento al derecho de igualdad. Así con lo fallado. Maestra Gaby, perdón sí, que la interrumpa, nos quedarían 2 minutitos. ya estamos por terminar. Así con lo fallado, se trató de evitar una violencia de género en su variante económica, específicamente porque es notorio que la mujer, por diferenciación de los ingresos económicos, no se le dio acceso a un crédito, por ejemplo, para adquirir bienes inmuebles como una vivienda, y la tendencia a estos casos es que las mujeres y los hijos le requieran su salida al espacio para que ellos en su propio hogar al momento del divorcio. Por último, se destacó el desequilibrio económico existente entre las partes. Conclusión: si bien es cierto que existen normas a nivel nacional e internacional que tienen como fin primordial lograr realmente la igualdad de género, la cual consiste en que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres se tomen en cuenta, valoren y promuevan de la misma manera, esto es, que los seres humanos tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de discriminación por motivos de sexo. Cierto es también que en la actualidad las mujeres continúan siendo objeto de discriminación en diferentes ámbitos. Por ello, para lograr hacer realidad esa igualdad entre mujeres y hombres, debemos, tanto sociedad y gobierno, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres a través de una comprensión absoluta de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y la política, sino también la economía, la vida familiar, social y comunitaria en la que se desenvuelven. Finaliza la ponencia de la doctora citando, ¿sí?, una frase de la Declaración de Viena de 1993 que dice así: las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Este es el fin de la ponencia de la doctora Susana,
Mi reconocimiento, doctora, excelente ponencia. Y bueno, por cuestión de tiempo, pues estamos apretados y vamos a dar continuidad a los actos. Le suplico al público enviar sus comentarios y preguntas al correo electrónico del cuerpo académico. Es el mismo correo de donde les mandamos las claves de Zoom. ¿Sí? Ahorita de todas maneras se los pongo en el chat. Y el equipo organizador nos comprometemos a hacérselas llegar a las ponentes para su atención y respuesta. Doy conclusión a esta mesa temática, no sin antes agradecer a las ponentes por sus brillantes disertaciones que sin duda alguna han sumado significativamente este evento académico que está por finalizar con gratas experiencias. Muchas gracias.